Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a una riqueza más, a su misericordia, a su paciencia para con su pueblo y también para los que no son su pueblo, porque todavía en la grandeza de Dios y en su misericordia quedamos pocos obreros que salimos a dar las buenas nuevas de salvación. Yo he orado a Dios, como siempre se lo hago saber, porque antes de abrir su bendita boca, su bendita palabra, debo de pedirle este pan. Debemos de pedirle que tenga misericordia, que nos dé entendimiento. Yo le he pedido que me utilice como un instrumento y un portador de esta bendita verdad, bendito hermano y bendita hermana, con todo temor reverente. Se lo he pedido a Dios, sabiendo que mi conciencia está tranquila para que Dios me pueda utilizar delante de este pueblo, de los poquitos que quedan, con el único interés de su vida eterna, no con interés carnal, no con interés monetario, no con interés de fama y poder. Así he orado a Dios por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, en Puerto Rico, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan para que Dios los traiga de regreso, y por todos los que estén predestinados por Dios para escuchar estas benditas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo. Bendito pueblo de Dios, con todo mi corazón, el que ruega no soy yo, sino Dios. Le exhorto para que usted, bendito hermano y bendita hermana, comparta las buenas nuevas de salvación, sobre todo en estos tiempos de principios de dolores de parto, que comparta para que sean rescatados, para que puedan tener paz como nosotros la tenemos si es que verdaderamente estamos en la verdad, practicando los mandamientos. Así, bendito hermano y bendita hermana, si usted todavía no tiene el crecimiento espiritual para poder compartir, Dios nos ha dejado la bendición de subir las buenas nuevas de salvación por medio de esta plataforma de YouTube para que usted la pueda compartir. Y la encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación para el mundo, la puerta angosta. Mi consiervo, Jean Eduardo Garibay Ramírez. Le recuerdo siempre que tiene 4 horas de duración porque se predica la verdad y el verdadero evangelio. Y si yo le recomiendo que se siente 1 hora diaria o 2 horas diarias con la persona que le vaya a compartir, y si hay algún cuestionamiento de la persona que esté escuchando y usted no le sepa responder, inmediatamente comuníquese a los teléfonos que dejamos día con día para que no se pierda esa alma y poderla ayudar a recibir a Cristo. Así, continuemos con la enseñanza número 16 en Efesios 5, capítulo 5, versículo 8. Bueno, sí, 8 y 9. No sé si ayer expliqué el 8, pero bueno, vamos a volver a recordar si lo expliqué el 8, pero es por ahí, por el 8, por el 9. Así que dice, bendito hermano y bendita hermana, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y creo, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos enseña al pueblo en este versículo estas enseñanzas para ser fieles. Porque mire, hay una enseñanza en la bendita palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios nos pone de ejemplo el primer pueblo que sacó de Egipto, que lo sacó de la opresión de Faraón, de la esclavitud y de esos duros trabajos que tuvieron durante 430 años, y que pronto se les olvidó, así lo dice Dios, pronto se les olvidó de dónde lo saqué.
pronto se les olvidó quiénes eran, pronto se les olvidó que estaban bajo la opresión, bajo una esclavitud, bajo el sol, bajo el agobio, bajo latigazos, y que yo los liberté siendo un Dios bueno y les pedí una obra para la cual los creé, que no es nada comparada a esa obra en la que ustedes estaban. Pronto se olvidaron y adoraron otros dioses. Pronto se olvidaron y se volvieron idólatras. Recuerde que ayer estábamos viendo lo que es idolatría. Espero que no se le haya olvidado, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, por eso nos está diciendo Dios que no se nos olvide que en otro tiempo éramos del diablo, estábamos ciegos, estábamos en el mundo, estábamos bajo opresión, estábamos en amargura, en otro tiempo. Mas ahora, por el poder de Dios, por la transformación, por la resurrección, somos hijos y Dios es luz, Cristo Jesús es luz, vino a encender nuestras lámparas mediante su bendita presencia para alumbrar, como dice en San Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que nos sacó de las tinieblas para una obra, nos sacó de las tinieblas para imitar a Cristo. Cristo Jesús, cuando bajó, Él dijo, yo soy la luz, he venido a alumbrar, todo el que me sigue no andará en tinieblas. Así nos ha venido a prender, esa luz nos ha venido a resucitar, nos ha venido a dar el aceite, que es el Espíritu Santo, para alumbrar a los que están en tinieblas y dar por gracia lo que recibimos por gracia, como el ejemplo que siempre me ha permitido Dios poner de la laguna, de la lancha y del salvavidas. A los que van dando un seguimiento saben de lo que estoy hablando. Entonces, porque en otro tiempo, por eso dice que no seamos participantes. Acuérdense de lo que vimos ayer, que nadie nos engañe con palabras vanas, que no seamos idólatras, que no seamos participantes con ellos, con otros cristianos que tienen otras obras. No, que nadie nos engañe, que nosotros antes estábamos de ese lado, pero ahora somos luz. Y dice en el versículo 9, entre paréntesis, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Mire, bendito hermano y bendita hermana, si yo voy a un huerto, ¿cómo puedo conocer un árbol de higos? ¿Y cómo puedo conocer un árbol que no da fruto? Bueno, pues yo sé perfectamente bien cómo es el árbol de higo, su hoja y su fruto. Y a mí nadie me puede engañar en un huerto diciéndole, de que me digan, mira, ese es el árbol de higo, y que sea un pirul, por ejemplo, o un pino, o una palmera. Debo decir, no, ese no. Y que me haya mandado el dueño a cortar frutos del higo, de ese árbol. Que corta de este árbol. No, del pirul, que son las manzanas. No, eso no sirve ni para comer. Entonces es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que al pueblo de Dios nos ha dejado la enseñanza para poder identificar quién tiene la luz, quién tiene la unción, quién tiene el Espíritu Santo, quién no ha contrictado el Espíritu Santo a los que hemos sido llamados y a todos los que hemos recibido, porque no es por obras. Recordemos que somos instrumentos únicamente, ya sea de un poder maligno o ya sea de un poder benigno. El ser humano es un instrumento, no lo digo yo, lo enseña Dios. Ahora, los dos tienen un fruto. ¿Lo quiere ver? Vayas a Gálatas 5, que habla del fruto de la carne y del fruto del Espíritu Santo. Entonces, los que tenemos vida, los que no estamos muertos, los que no estamos ciegos, podemos identificar qué cristiano tiene a Dios, porque vamos a ver el fruto. Fíjese lo que dice aquí, habla de un fruto, porque el fruto, hablando con simbolismos, porque el fruto del Espíritu, y Espíritu viene con E mayúscula, es en toda bondad.
Primero ese es el fruto. Bondad viene de bueno. Y recuerden, alguna ocasión a Cristo Jesús cuando se le acercó un rico, le decía, maestro bueno, y le dijo, a nadie llames bueno, no hay ninguno bueno más que uno, Dios. ¿Y quién estaba dentro de Cristo? ¿Quién hacía la obra? ¿Quién daba el evangelio? ¿Quién dio la vida? Dios por medio de Cristo Jesús. Claro, Cristo Jesús como ofrenda. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, la bondad es dedicarse a la obra de Dios, es dedicarse a ir a sacar gente de la laguna, es dedicarse a sanar gente, es estar en la cruz de Cristo lavando pies, es estar haciendo buenas obras en los negocios del Padre, la cual nos encomendó. Pero ese fruto no es mío para que nadie se jacte. Entonces, una persona que en todo momento tenga misericordia, que todos los días esté haciendo la obra de Dios, que todos los días esté rogando, exhortando, amonestando, corrigiendo, dando las buenas nuevas de salvación, tiene ese fruto, bondad. La otra obra, es del mal. La otra obra no es de Dios. La otra obra es maligna. Entonces, porque el fruto del Espíritu Santo es toda bondad, justicia. Ahora, aquí está el fruto. Justicia viene de la palabra justo. Y la palabra justo es alguien que está sujeto en una obediencia total a los mandamientos que tenga. En este caso nosotros tenemos una ley, tenemos un Dios y tenemos un rey. Y tenemos mandamientos. Y si usted practica todos los mandamientos y es un hijo obediente que no transgrede ningún mandamiento de Dios, entonces usted es justo, pero no por obras. Porque esta bendita ley, estos benditos mandamientos son imposible hacerlos si no tenemos a Dios adentro. Porque el pacto de la cruz, el pacto de morir, el pacto de dejarlo todo, el pacto de no andar en la carne, solamente es posible por medio de la resurrección, de la fe y de la presencia que Dios nos trajo, y ese es el fruto del Espíritu Santo. Una persona que esté practicando la palabra tiene a Dios, como lo dice en el Nuevo Testamento del obispo. Dice que el obispo sea irreprensible, casto de sí mismo, que tenga buen testimonio de los de afuera, que tenga buen testimonio de los de adentro, no iracundo, no dado al vino, de una sola mujer. En pocas palabras, santo, impecable, sin mancha, sin practicar. Sí, bendito hermano y bendita hermana, en el cristianismo falso, fanatismo, imposible. Pero los que tenemos vida y tenemos el Espíritu Santo, este es el fruto. Como dice la bendita palabra de Dios, a mí han venido muchos a jactarse de que son cristianos, de que tienen años en la palabra, de que conocen mucho, y yo les he dicho, muéstrame tu cristianismo sin obras, sin estar en la cruz, y yo te voy a mostrar mi cristianismo por obras, estando en la cruz y no pecando. Entonces, ahí podemos darnos cuenta quién tiene ese fruto, quién tiene la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es mi ayudador, es el fuego que me ayuda a consumir los deseos de la carne, es el imán que me separa del mundo. Y si no lo tengo, el yugo de Satanás es más fuerte. Y si yo me uno en yugo desigual, estoy acabado. Contricté el Espíritu Santo, no puedo. Entonces, ese es el fruto. ¿Usted conoce un cristiano que esté en la cruz, que esté separado del mundo, que no practique el pecado, que sea irreprensible con la ley? Tiene el Espíritu Santo. Bien, esa es la justicia. Y, fíjese bien, verdad. También, otro fruto para poder reconocer algún cristiano no que se jacte, porque un verdadero cristiano no se va a jactar nunca, siempre le va a dar la gloria a Dios. ¿Usted quiere reconocer un verdadero representante? Siempre va a tener la verdad,
siempre va a hablar con la Biblia, siempre va a hablar versículo tras versículo y jamás va a meter un razonamiento, jamás va a meter una mentira, jamás va a meter nada que no esté con la Biblia y que esté concordado con muchos versículos bíblicos. Ese es otro fruto, porque precisamente se nos dio la bendita presencia para poder enseñar, para poder dar con veracidad la verdad y para poder tener este fruto. Ahora, ese es el fruto, bendito hermano, y quiero decirle, a mí me impacta porque esta bendita riqueza inmerecida que es Dios con nosotros, que es su bendita presencia dentro del ser humano, viene a dar una obra dentro de nosotros para llevarnos a la vida eterna. Viene a utilizarnos como instrumentos, como casas, para que Dios ruegue por medio de nosotros, para que seamos luz por medio de Dios adentro. Es por eso que no se nos olvide que fuimos comprados a un precio muy alto, ¿verdad? No con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Dios dice, te necesito, porque tú vas a ser un embajador como si yo rogase por medio tuyo. Es por eso que la ira de Dios a todos aquellos que contristan el Espíritu por los deseos de la carne, por la incredulidad, por la mesa del diablo, por esa gloria que parece flor, por ese veneno que trajo, te vas a hacer como Dios, y es un fruto codiciable. Es por eso la ira de Dios, porque fueron infieles, porque cambiaron, y obviamente son cristianos engañados que no pueden tener este fruto. Entonces yo espero que vaya analizando. Por eso la bendita palabra nos enseña, hermanos, hermanas, no sean participantes con ellos, no contristéis al Espíritu Santo, no apagues el fuego, por favor. ¿Por qué? Porque si eres participante con ellos, con los ídolos, ya no vas a tener ese fruto. Bueno, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y de igual manera, los que tenemos la bendita presencia y no hemos contrictado al Espíritu Santo, nosotros estamos comprobando lo que le agrada al Señor. ¿Cómo lo puedo comprobar? Porque la palabra comprobar es enseñar algo y comprobar que es veracidad. Entonces, ¿cómo lo puedo yo comprobar? Muy bien. Este bendito camino en que Satanás me decía no, por allá no tomes la cruz, eso es fanatismo, no tienes que morir, mira, ven a mi mesa, engañándome con flechas incendiarias, tratándome de engañar con sus instrumentos, con el mundo, pero que yo creí en la locura de la cruz, creí en esta bendita palabra, entonces no contricté el Espíritu Santo y fui comprobando, porque detrás de cada mandamiento hay una bendición, y fui comprobando cómo Dios me fue sacando del mundo, cómo me fue dando sabiduría, cómo fui viendo cada vez más claro, cómo fui escuchando y entendiendo la palabra de Dios más profundamente, cómo me llegó a hacer caminar en el mar, cómo me llegó a darme la fuerza para estar crucificado en la cruz. Entonces he comprobado, porque yo siempre le he dicho y se lo vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, en el mundo no hay poder, no hay sabiduría que pueda transformar a una criatura de un ser animal y carnal a un ser espiritual y que sea una nueva criatura haciendo obras totalmente diferentes a las que hace el mundo. Solamente es con la presencia de Dios. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y cuando yo veo mi vida antigua y mi vida de hoy, he podido comprobar que Dios está conmigo. Y también he podido comprobar, porque los que se acercan humildemente a escuchar la verdad y que con todo temor reverente, día con día, Dios me permite llevar su palabra, y he podido comprobar que el Espíritu Santo está con nosotros cuando voy viendo una transformación, cuando voy viendo cómo se van alejando del mundo, he podido comprobar. Y ese es el fruto también del Espíritu Santo.
Por eso nos vuelve a exhortar, a amonestar, a redarguir a los que ya estamos de este lado, en el versículo 11. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, hablando con el contexto de arriba, que nadie los engañe con palabras vanas, porque está hablando de las falsas congregaciones que han apartado a muchísimos de la sincera fidelidad que le debemos a Cristo, de este bendito pacto que tenemos que cumplir. La palabra participar es hacer la obra que ellos hacen, y no participen, fíjense bien, de las obras infructuosas. Recordemos, dos obras, dos señores. Una que me da poder, que me da dinero, que me da fama, que me da aplausos, tanto del gobierno como de mi familia, de carne claro, como de los vecinos y de toda la sociedad. Pero esta obra me trae burlas, me trae señalamiento de la gente que está en la otra obra, me trae persecución, la obra que nos trajo Cristo. Pero la obra de la cruz, la obra que recuperamos, no porque lo mereciéramos, sino por la misericordia y nuestro Señor Jesucristo, la obra que se perdió cuando Dios nos hizo como seres humanos, y esa obra que pedimos, ese Edén, y que nos la regresó Cristo Jesús, tiene un fruto, porque la palabra infructuosa es que no tiene fruto. Y recuerde, todo árbol que no da un fruto va a ser cortado y echado al fuego eterno. Entonces, la obra del mundo, que la mayoría de los que se autodicen cristianos la tienen, y les duele que yo hable con la verdad, porque ya no vienen a escuchar. Tenemos 3, 4 seguidores. No importa. Dios me mandó a hablar con la verdad, no para tener fama, no para tener gloria del hombre, no para tener riquezas, ni dinero, ni ofrendas, ni diezmos. No. Él me envió para hablar con la verdad. Y yo tengo mi conciencia tranquila de que en todas las enseñanzas he hablado con la verdad. Porque siempre he dicho, y no yo, sino Dios, que toda obra que no es ir a dar el evangelio, que no es ir a lavar los pies, que no es ir a dar testimonio, que no es dar mi don en provecho común, todos los días, desde la mañana hasta la noche, según el crecimiento espiritual, toda otra obra que no sea esta, no lleva fruto, es infructuosa, es vana. Y cuando lleguen aquel día a decirle, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre dimos la palabra, les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad, porque ustedes participaron y quisieron servir a 2 señores. Participaron, y esa obra te dio dinero, como al rico, ¿verdad? Ahí está la palabra de Lázaro y del rico. Ahí está también para poder concordar este versículo, ¿verdad? Que le dijo, poniéndonos Dios la comparativa en esa parábola del que participó en las riquezas del diablo, en la fama, en el poder, y del que prefirió la cruz, del mendigo. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo cuando el rico estaba quemándose en llamas? ¿Qué le dijo? Señor, manda a Lázaro a que moje la punta de mi boca, porque aquí me estoy muriendo de sed. Él le dijo, hijo, acuérdate que en otro tiempo tú ya tuviste tus bienes y tuvo males. Fíjense toda la enseñanza que hay, porque el participar de esta obra es oposición, hermano, es señalamiento, es que el mundo nos aborrezca. ¿Qué le digo? Ahora le toca a Entonces, cuando venga Cristo Jesús, viene por los que dimos un fruto. Los árboles infructuosos que se dejaron engañar no se van a ir para allá. Por eso dice, no participen, por favor,
¿Quién nos ruega? ¿Quién le dice? Yo no le digo. La palabra es de Dios. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Porque al final de cuentas, las tinieblas son del diablo, son de Satanás, que nos cegan. Porque una vez que participamos en esas obras, ya no podemos ver la luz, ya no podemos ver la verdad. Nos quedamos engañados, nos quedamos sin poder ver el camino que lleva a la vida eterna. No participen porque toda mesa de Satanás que es codiciable, toda mesa de Satanás que parece gloria, toda mesa de Satanás que parece una flor, y yo lo confieso y lo digo, ¿verdad? Pues ahora sí que hasta el rico codiciaba las migajas que caían de la mesa del rico. Digo, mi carne, pues cómo no desearía unos cuantos milloncitos de pesos en el banco, cómo no desearía yo una camioneta del año. Yo tengo una carcachita, ¿verdad?, que se descompone y que a veces ya no puedo ir. Gloria a Dios, hermano y hermana, ¿verdad? No estoy codiciando, pero estamos viendo que nosotros estamos en esta obra conformándonos con el vestir y con el comer, y no participamos de la mesa de Satanás, que es una gloria pasajera, que es una gloria infructuosa, porque todo lo que me propone Satanás es apartarme de la cruz, es apartarme de lavar los pies lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, desde la mañana hasta la tarde. Entonces, esta es la fe. Y la fe es por obras, no por labios. Como le dije, mi fe la puede ver en la cruz todos los días dando palabra, todos los días muerto al mundo. Bueno, entonces, no participes, fíjese bien lo que dice, sino más bien repréndelas. ¿Qué es lo que Dios me ha permitido hacer todo el tiempo a los que van dando un seguimiento por este medio? Quitarle el velo a Satanás, reprender las obras. Y por este medio y por cualquier otro medio, porque no es para jactarme, pero cuando Dios me ha permitido contender ardientemente por la fe con un pastor o con una iglesia que tiene estas obras, las he reprendido y he sacado la espada y les he dicho que están pecando, que no son cristianos, con la bendita palabra. Se molestan, se van rechinando dientes, me odian, me señalan, pero no importa, yo les voy a reprender para salvar ovejitas, para no darle ocasión a Satanás de arrebatar. Entonces, ¿es un mandamiento de Dios reprenderlas? Sí. No es que yo esté diciendo, y míralo, y míralo, y míralo, No. Es un mandamiento que tenemos nosotros por Dios. Repréndelas. Versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjense bien los extremos. Ya no dice hacerlo, sino vergonzoso, vergüenza, que es una vergüenza. Mire, una vergüenza, por ejemplo, hay países, creo que en la India, en donde si agarran a alguien robando, lo encueran, le cortan las manos y lo ponen en el público para que toda la gente lo vea encuerado. Y aparte usted se encuentra en esos países una persona mutilada de las manos y usted sabe que es un ladrón, o que era un ladrón, porque ya no puede robar. Y es una vergüenza porque van con la cabeza agachada. Entonces, eso es vergüenza. Ahora, fíjese bien lo que está diciendo, porque vergonzoso es aún hablar nada más, porque nosotros reprendemos, o sea, hablamos para reprender, mas no hablamos para enseñar. Porque es vergonzoso aún, es aún hablar de lo que ellos hacen. Fíjense bien lo que dice, en secreto. ¿Y qué es en secreto, bendito hermano y bendita hermana? Pues mire, como son ya cristianos endurecidos en el corazón, ellos no piensan
que los está viendo Dios. Porque no hay ningún secreto para Dios. Pero sobre todo también, estos son muy hipócritas, porque cuando van a las congregaciones, ponen caras de justos, como los fariseos. La bendita palabra nos dice que cuando iban a las sinagogas, iban impecables y limpiaban las copas, colaban el mosquito, diezmaban para ser vistos por los hombres. Pero cuando no los veía el ser humano o los hermanos, pecaban y pecaban. Así de igual manera, bendito hermano, estos son hipócritas. Se jactan, van a las congregaciones, la pasé con usted, hermano, gloria a Dios. Se van y están pecando toda la semana. Entonces, vergonzoso es aún lo que ellos hacen en secreto. Es un fruto, ya son corazones, vuelvo a repetir, endurecidos. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora bien, la luz es Cristo, la luz es Dios, la luz es la bendita palabra de Dios. Pero ¿a quién le manifiesta Dios estas obras infructuosas? ¿A quién le manifiesta Dios la mesa del diablo y la mesa de Satanás? ¿A quién? A quien lo ama, a quien no contricte el Espíritu Santo. Entonces, acuérdense que hay ciegos y hay cristianos que pueden ver. Por eso dice que todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, la palabra es de Dios y de Cristo. Y si yo vengo con luz, Dios me pone en evidencia con su enseñanza lo que es del César y lo que es de Dios. Y me dice, esto no es mío, cuídate de esta levadura, no participes con ellos. Pero vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, para que Dios ponga en evidencia, se necesita tener la luz. Y hay muchas vírgenes dormidas, insensatas, que ya no tienen luz, que ya no tienen aceite, que cabecearon. Y claro, si me quedo en la oscuridad, ¿cómo voy a poder ver? Porque son simbolismos que pone Dios para poder entender a quién puede entender la palabra, quién puede discernir entre el bien y el mal. Entonces, usted no contricte la luz, porque si no la contricta, entonces va a poder discernir, va a poder ver la verdad y Dios se las va a poner en evidencia y le va a decir, mira. Entonces, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas para los que le amamos. ¿Y qué son hechas manifiestas? Como yo le digo a Dios cada mañana, bendito hermano que me permite orar, le digo, Señor, gracias te doy por el horror y por la riqueza que me has permitido. El horror al ver que tu bendita palabra se cumplió con el predicador, con el hermano que me amaba, que éramos compañeros y que luego se volvió mi enemigo. Porque me has permitido ver cómo se manifestó la ira y cómo lo dejaste engañado, cómo lo dejaste en el mundo, cómo lo dejaste como mi enemigo. Señor, manifiestas son tus obras. Pero, ¿quiénes son los que podemos ver sus manifestaciones? Vuelvo a repetir, los que tenemos luz. Los ciegos, los que están en cavernas, los que están en tinieblas, no pueden ver. Los que participaron de las obras infructuosas son de las tinieblas. Y un castigo de Dios es que no veamos y que no nos demos cuenta de la verdad. Pero esto es para los que lo aman. Entonces, por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y podemos ver el pago tanto de bondad como de iniquidad que viene de Dios. Y se nos manifiesta. ¿Para qué?
¿Para qué se nos manifiesta? Para que temamos, hermano. Como dice la bendita palabra. ¿Qué manifestó Dios en el Nuevo Testamento? Algo de siglos años atrás, Sodoma y Gomorra, que viene en Pedro. ¿Pero qué dice? Y se los he manifestado, o está en el Nuevo Testamento, y lo puse y lo dejé, por ejemplo, para los que quieran vivir impíamente. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Decirle, Señor, gracias, porque me manifiestas el fruto de ira y de maldición que has dado a los incrédulos y a los que participaron. ¿Por qué? Me dolió, me duele, pero me da temor, Señor. Gracias por habérmelo manifestado. Pero vuelvo a repetir, para poder ver se necesita tener la luz. Por lo cual, dice Dios, si es para usted la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Si es que hay alguno que está durmiendo. Ahora, vamos, despiértate tú que duermes. Sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, en estos últimos tiempos, yo soy repetitivo cada que me toca nuevamente enseñar una palabra de dormir. Y vuelvo yo, no importa, por si acaso se le olvidó, por si acaso usted es nuevo. Bien, la bendita palabra nos habla de una noche, espiritualmente hablando. Nos habla que la noche empezó desde que Cristo Jesús murió y resucitó, empezó la noche. Por eso fue muerto en las 2 tardes, de 12 a 3 de la tarde, en las 2 tardes. La noche o el día en el calendario verdadero que es el judío, el que Dios dejó, y que por cierto ellos van en otro año, el verdadero, otro mes, otro día, y tienen otros días de la semana y otro horario, que es el verdadero. Para un judío que lleva el calendario que Dios dejó bíblicamente, el día acaba a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Por ejemplo, hoy que es jueves, este día jueves, a las 6 de la tarde, termina el día jueves y el viernes empieza a las 6 con un segundo. Empieza la noche. Ahora bien, simbólicamente, después de que Cristo Jesús murió y resucitó, empezó la noche. ¿Y qué nos dice Dios? Velar. ¿Qué nos enseña también simbólicamente para profundizar en esta enseñanza? Que Dios contrató atalayas, vigilantes. Atalaya es un vigilante. Nos contrató en la noche para trabajar en la noche. ¿Para qué nos contrató? Para cuidar un tesoro, su tesoro preciado, que es la iglesia. Los atalayas son los que hemos alcanzado un nivel espiritual como los efesios de amor. Ahora bien, si yo estoy cuidando y me contrataron para cuidar 10,000 lingotes de oro, por ejemplo, y me han dado un arma muy poderosa para vencer a los ladrones que son inferiores en armas, se me ha dado una protección, una coraza, un búnker, ¿sí? Pero yo sé que el ladrón opera en la noche y está esperando astutamente a que yo me quede dormido. Ahora, mi trabajo empezó a las 6 de la tarde y termina a las 6 del día siguiente que ya amanece. Son 12 horas partidas en 4, conocidas en la Biblia como vigilias. La primera vigilia es de 6 a 9 de la noche.
Cualquier velador que es contratado en la noche, de 6 a 9, que fue el primer pueblo, estuvieron giritos sin dormir, no estaba la apostasía, se multiplicaban, se llenó el mundo de cristianismo. De 9 a 12 seguía el evangelio, de 500, 700 años, 800 años después de nuestro Señor Jesucristo. Y los atalayas y un vigilante de 9 a 12 está con el cafecito, está con la tele, poniendo ejemplos, está despierto. De 12 a 3 de la mañana empieza a bostezar. La tercera vigilia. Aquella fue de los años 1800, yo creo que los años 1900 igual. La cuarta vigilia, que es de 3 a 6, que es donde más pesado está el sueño, que es donde los párpados se llenan de sueño y no nos podemos mantener orando ni despiertos como los discípulos cuando Cristo Jesús les pedía que se mantuvieran despiertos orando y los párpados estaban cargados de sueño. Ya hablando de la apostasía, porque nosotros estamos en la cuarta vigilia y hay muchos, ya no voy a hablar de discípulos, sino de atalayas que fueron comprados, que están durmiendo, como las vírgenes insensatas. ¿Y qué es dormir? Bien, en el Antiguo Testamento, porque hoy ya tienen otros métodos los ladrones, esperaban a esa hora porque el sueño profundo, también hablando de la ciencia, hablando médicamente, el sueño más profundo precisamente es de 3 de la mañana o de 2 de la mañana a 5 de la mañana. El sueño más profundo, cuando uno alcanza el nivel de profundidad del sueño. Entonces, es cuando un ladrón aprovecha para meterse por la ventana o por la puerta, o ya sea con desarmadores o con tecnología, para venir descalcito y con cuidado y astutamente a quitarle todas las riquezas, el dinero, los centenarios, las joyas, los relojes, todo lo que usted ahorró durante muchos años, que era su vida, y cuando usted se despierta, quedó pobre, quedó vaciado, quedó en la ruina. Recuerde que a Satanás se le llama el ladrón, y el ladrón vino para hurtar y robar. Recuerde que nosotros tenemos riquezas espirituales, que es Dios, que es el oro espiritual, que es santidad, que es la plata espiritual, que es la luz, que es Cristo, que es una familia, y Satanás odia lo que nosotros tenemos porque es envidioso y porque él se lo quitó Dios. Entonces, ¿qué está esperando Satanás? A que usted sea insensato, participe de las obras infructuosas, deje usted un día de no ser pobre de espíritu y un día de no buscar el poder de Dios, ya cabeció. Y si usted cabecea, duerme y entra Satanás a robarle. Como el primer pueblo que salió con oro, que salió con muchas riquezas de Egipto. ¿Y qué pasó con esas riquezas? Se hicieron un becerro de oro para otro dios para participar. Y el pueblo se sentó a comer y a beber, que todo tiene simbolismo. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, estamos en la cuarta vigilia. El amanecer ya viene. Es cuando Cristo Jesús venga. Pero también profetizó que muchos que prometieron no negarlo, ya están dormidos antes de que cante el gallo, como lo permitió con Pedro. No, Señor, yo no te voy a dejar. No, Señor, yo... Pedrito, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y recordemos que Jesús fue prendido en la noche y que al amanecer
lo sacaron para prepararlo y crucificarlo. Ya con una enseñanza de que también cuando venga Cristo Jesús, el gallo canta antes del amanecer. Muchos lo han negado con sus acciones. Bueno, entonces, todavía Dios tiene misericordia por si me quedé cabeceando y todavía tengo oportunidad, sobre todo como discípulo o también como un consiervo, si es que no practicó el pecado, que nos dice si hemos caído y participado en esas obras infructuosas, si estamos en una congregación de ese tipo que te dice, despiértate. ¿Y qué es lo que me hace despertar? Fíjese bien, ponga atención. Dios nos habla simbólicamente que los que tenemos el Espíritu Santo, estamos en santidad, somos como carbones encendidos. Y los que están pecando o los que participaron son carbones apagados. Entonces vamos a suponer que un carbón está vivo, que siente, que tiene nervios. Entonces, en el momento en que yo voy con la palabra de verdad a exhortar, a amonestar, a redarguir, y la persona es humilde para aceptar, entonces dice, ¡ay! Le quemó, pero esa brasa lo prendió nuevamente para tener el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos despertar? Esta palabra, bendito hermano y bendita hermana, de verdad, es para todo aquel que, si tiene pecado, si está participando en este tipo de congregaciones, en obras infructuosas, la palabra de verdad es para despertarlo a tiempo y para hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate, fíjese bien lo que dice, de los muertos. Sí, sí, muerto. La palabra muerte o muerto significa separación. Separación. Ahora, Cristo Jesús nos vino a reconciliar y nos vino a hacer cercanos a Dios por medio de su muerte, por medio de su sangre, y nos trajo a Dios con nosotros. Pero la bendita palabra dice que el pecado paga un salario y es la muerte. O sea, yo también, si peco, se aleja Dios de mi vida y me quita el Espíritu Santo. Y todos los que están en el mundo, abajo, que no están en la cruz, que no tienen un fruto como el que acabamos de ver, no, Dios está lejos de ellos, están muertos. Entonces, la muerte está donde está el trono de Satanás, en la obra de Satanás, en la carne, en los ídolos, en las riquezas, en esa obra infructuosa. Ahí están los muertos, porque están separados de la obra del Edén, del pacto que nos trajo Dios de amor. Están separados. Por eso dice, levántate, levántate. Lázaro, levántate y sal de la tumba. Levántate de los muertos. Otra vez, si yo me arrepiento, con un arrepentimiento genuino, esa resurrección que yo perdí, Dios me vuelve a levantar cuando me arrepiento, cuando la palabra me llegue y le digo, sí es cierto, Señor, en el nombre de Jesús, perdóname, Señor bendito, dame otra oportunidad, Señor, yo te prometo, etcétera, que Dios conoce los corazones cuando son sinceros. Entonces Dios te vuelve a levantar. Entonces, el sumo sacerdote que tenemos, que es Cristo Jesús, ofrece su sangre para que sea usted rociado y vuelva a tener nuevamente la presencia del Espíritu Santo. Para eso es la palabra, ese es el amor de Dios, esa es su misericordia, esa es su paciencia. Pero vuelvo a repetir, no a los que han practicado el pecado. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y aquí está la promesa, y te alumbrará Cristo. ¿Qué es esto? Te sacará de las tinieblas y volverás a tener luz, para que puedas ver, para que puedas caminar, para que no tropieces,
Alabados a Dios. Pero ¿cuántos hay que se les exhorta y no creen? La mayoría. Pero como le digo, bendito hermano y bendita hermana, yo no me maravillo ni me espanto porque ya está escrito. Pero si usted es uno de los beneficiados a la exhortación y a las riquezas de Dios, bienaventurado. Dice en el 15, mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y es lo que le acabo de decir. La palabra es para despertarnos. La palabra es para meditar. La palabra es una espada de doble filo que atraviesa la carne, las coyunturas, los tuétanos y me toca el corazón para poder discernir la voz de Dios cuando vengo a escucharlo con atención. Entonces, mirad pues con diligencia cómo andan. Diligencia es rapidez. No, ay, sí es cierto, mañana. Ay, no, sí sé que estoy pecando, pero yo creo que ya el próximo mes empiezo. No, hermano, no. En el momento en que Dios me está y me dice despiértate, es despiértate y no esperar, sino decir al diablo lo del diablo, al César lo del César. Señor, hoy empiezo, y esa es diligencia. Y mirar cómo anda, es que Dios nos ha dado una conciencia para saber si estamos cumpliendo con el pacto o no estamos cumpliendo con el pacto. Y una conciencia es discernir entre el bien y el mal. Así, recuerde que cuando Cristo Jesús le traían una ramera para pedrarla y Jesús estaba escribiendo con el dedo en la tierra y le decían, Señor, escrito está, manda que le lapidemos. Y él dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y dice la palabra que acusados por su conciencia se fue yendo cada uno. Y la conciencia es saber, porque usted sabe perfectamente bien si está guardando el pacto de muerte, de cruz, de una separación, de no estar participando en las obras. Usted lo sabe bien, al menos que sea incrédulo. Entonces, ¿qué es diligencia? Que si Dios me está ayudando y me está amando con su bendita palabra, por medio de los siervos que todavía tiene, y tengo este fruto, me levante, me despierte y ponga diligencia, no como necios, sino como sabios. Porque el necio es mañana, sí, ahorita no, se me hace dura la cruz de Cristo, no, como que espérame. Bueno, no andemos como necios, hermanos, no participemos con ellos. El sabio es aquel que cree, en la locura de la cruz. El sabio es el que practica los mandamientos. El sabio y el inteligente es el que tiene la cabeza de Cristo y se entregó a Dios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y yo me pongo a meditar en este versículo para concordar a los que han dado un seguimiento con un ejemplo que siempre le he puesto, que se lo voy a volver a recordar para poder profundizar este versículo de aprovechar bien el tiempo. Mire, bíblicamente Dios nos enseña que el tiempo que nos ha dado Dios para vivir en el cuerpo humano, que no pasa de 100 años, o de 80, son un tiempo como humo, un tiempo como una flor, un tiempo como una sombra. Todos esos simbolismos pone Dios para saber que el tiempo que nos ha dado Dios no es comparable con millones y millones y millones y millones y millones y millones de años. Entonces ahí empieza la fe. La fe es saber que el tiempo que tengo, desde que Dios me llamó, lo tengo que aprovechar
como la parábola que le he puesto. A mí llega alguien, un amigo mío, muy íntimo, que me dice: hermano, encontré un tesoro incontable, y yo no, a mí, dicen que se tiene 5 horas, que la puerta está abierta nada más en 5 horas y que luego se vuelve a cerrar por 200 años, que cada 200 años se abre. Son parábolas, Y me han dado la oportunidad a mí, pero es mucho para mí, te invito, ven rápido, dentro de 1 hora se abre la puerta. Y se oye una voz que dice: todo lo que puedas sacar en 5 horas es tuyo. Ahora, aprovechar bien el tiempo. En esas 5 horas, ¿qué haría usted? ¿Estaría hablando por teléfono? ¿Estaría atendiendo algún otro asunto? ¿Estaría atendiendo sus negocios? ¿Estaría buscando trabajo? No. Si usted es sensato, dijo no. Porque en esas 5 horas voy a estar concentrado en estar sacando y 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 sacando todo lo que pueda. De igual manera, Dios dijo: atesoren donde no hay ladrón ni polilla, y hagan frutos dignos de arrepentimiento que llevan a la vida eterna. Entonces, si yo sé y creo por fe que Dios me ha dado el tiempo necesario para aprovecharlo bien y no estar en la vanidad, ni estar en las obras infructuosas de las tinieblas, entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, como extranjero, peregrino, gente de paso, advenedizo, voy a estar aprovechando bien el tiempo para ir a la vida eterna. Porque el fruto se conoce porque el árbol que dé fruto va a la vida eterna. El árbol que no dé fruto no va a dar vida eterna. Entonces, cuando venga Cristo Jesús, me va a decir: ¿aprovechaste bien el tiempo? Sí, Señor. 10 talentos me diste. 10 talentos te doy, mira, Señor. Aquí te ofrezco. Y te ofrecí ovejitas, te ofrecí, me dediqué, aquí te ofrecí, siervo bueno y fiel. En lo mucho me fuiste, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven al reposo de tu Señor. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, aprovechar bien el tiempo es que haya trabajado en los negocios del Padre, como Cristo Jesús. Porque los días son malos. Sí, sí. El ladrón sabe que le queda poco tiempo. El ladrón está esperando a dormir, a que duerma. El ladrón quiere saquearme. Por eso, despiértese. Por eso, haga frutos dignos. Por eso, vele. Y velar. Porque los tiempos son malos. Dice en el versículo 17: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque un insensato, como las vírgenes imprudentes, que bíblicamente se les llama insensatas, es que en el momento en que yo quiero participar de cualquier concupiscencia de mi carne, de lo que me ofrece de Satanás con engaño, y yo quiero participar, me quedo sin la inteligencia, me quedo sin sabiduría, me quedo sin entendimiento, me quedo con un velo, me quedo en tinieblas, me quedo sin entender. Y ese es un pago que Dios da. Porque el que me enseña, el que me revela es la luz, es el Espíritu Santo. Por eso dice: no sean insensatos, ninguna concupiscencia, ninguna incredulidad, sino entendidos. Ahí está, entendidos. ¿Por qué? Porque la santidad no me va a quitar el discernimiento, que es la cabeza de Cristo, la sabiduría, ni la presencia. Dice: entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La voluntad es morir y servirle. La voluntad es
no tener a dos señores. La voluntad es que me compró a un precio muy alto para hacer luz, para hacer sal. La voluntad del Señor es utilizar mi cuerpo como un instrumento santo, apartado del mal, sin pecado. Pero eso, para esos, es locura para mucha gente. ¿Por qué? Porque son insensatos. Y la insensatez no puede comprobar la buena voluntad del Señor. No pueden darse cuenta de la buena voluntad del Señor. No se dan cuenta. Versículo 18. No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ser benignos. Antes bien, ser llenos, del Espíritu Santo. Hermano y hermana, así como le expliqué hace rato lo de la noche, lo de las vigilias, lo de dormir, lo de ladrón, de igual manera, este versículo de no embriagar lo voy a profundizar con contextos, con enseñanzas que vienen en la Biblia, para poder entender el amor de Dios y poder temer, a final de cuentas, y hacer conforme los mandamientos y la voluntad de Dios. Ya se me fue la hora, no me va a alcanzar ahorita explicar este versículo. Bendito hermano y bendita hermana. Si Dios quiere, mañana, si me lo permite Dios, si me da el privilegio, continuaremos y nos quedamos en la enseñanza número 18. Quiero aprovechar para irle diciendo, bendito hermano y bendita hermana, que nos falta terminar este capítulo y el versículo 6. Yo le estaré avisando mañana y pasado con qué carta, epístola, seguiremos del Nuevo Testamento, si Dios me lo permite, a los que van dando un seguimiento. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Y recuerde también, si usted tiene hambre y sed de justicia y quiere alguna enseñanza en especial, alguna carta en especial que no haya subido ya en YouTube, bendito hermano y bendita hermana, soy un sirviente de Cristo, estoy a los pies de Cristo, adelante. Un abrazo y el beso le doy con los santos. Hasta mañana si Dios nos permite y gracias.